Que muchas gracias a vos, a José Gerardo y a las compañeras y compañeros de México que vamos ampliando las fronteras. Sí, sí, hoy tuvimos de Guatemala también, de México ya tuvimos una y volveremos a tener otro antes del fin del programa. No, por suerte ya llegamos como a 13, 14 países de América, con entrevistados y bueno, y eso le da una difusión al programa seguramente. Bueno, contanos de qué temas tratarías hoy. Mirá, se cumplieron hace poquitos días, el 22 de agosto, dos aniversarios en realidad. Uno creo que ya nos hemos referido, ¿no? Los compañeros de Trelew en alguna oportunidad. Y el segundo tiene que ver con eso que se dio en llamar el Cabildo Abierto del Justicialismo porteño. Perdón, del justicialismo, no del justicialismo porteño, el Cabildo Abierto del Justicialismo. Se hizo en la ciudad de Buenos Aires, pero trascendió, fue una actividad, una movilización, una concentración que organizó la CGT para reclamar o para proponer, para impulsar que la candidatura a la vicepresidencia en el año 1952, cuando se cumplía el mandato de Juan Domingo Perón, de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, la fórmula estuviera integrada por Juan Domingo Perón en la cabeza, siendo él candidato a presidente, y su esposa, compañera, la compañera Evita, Eva María Duarte, o Evita Perón, como era conocida a partir de ese momento, eh, para ser vicepresidente. Yo creo que es algo que está de alguna manera ausente del debate de la historia, ausente del debate de la historia en general, ausente del debate de la historia del peronismo también, ¿no? Si bien es una fecha que es recordada, me parece que no siempre se toma la dimensión cabal de lo que significó. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que fue el momento de un proceso de alza en la lucha popular, en la conciencia de clase, eh, en el empoderamiento de los sectores populares, que significó la capacidad de proponer, de decidir, de impulsar una candidatura presidencial. Acostumbrados a como estamos ahora, ¿no? En estos debates, en vísperas de elecciones que estamos teniendo, donde siempre queda o de un tiempo a esta parte, queda como la prevención entre algunos compañeros de cómo se eligen las candidaturas. En ese momento, que sean los trabajadores y las trabajadoras de la patria aquellos que impulsan cómo va a ser la fórmula presidencial y quién querían que constituyera esa fórmula, en momentos en los cuales se debatía dentro del movimiento nacional y popular del peronismo, cómo iba a ser el tema de la conducción, es algo que bueno, nos tiene que, en principio, llenar de orgullo, porque en algún momento significa que los trabajadores y las trabajadoras fuimos capaces de impulsar y de hacer política más allá de lo circunstancialmente o lo meramente gremial, ¿no? Había Pero una interrupción. Adelante. Este, Eso empezó el 22 de agosto y culminó con el llamado, entre comillas, renunciamiento de Evita el 31 de agosto, según tengo entendido. Fue un proceso entre el ofrecimiento popular a Evita para integrar la fórmula como vicepresidente y la renuncia, bueno, que se podría interpretar como una derrota popular. Como una victoria proponerla y como una derrota que haya renunciado por presiones, según se tiene entendido cuando se sabe los entretelones, a esa candidatura, lo que significó, bueno, un retroceso popular, bueno, que culminó al año siguiente
con el fallecimiento de Evita, ¿no? Así es, tal cual vos lo decís. Hay un proceso ahí que dura un poco más de una semana, ¿no? Son 9 días en los cuales todavía está pendiente, ¿no? La investigación de qué fueron lo que vivieron cada uno de los sectores en pugna en ese momento en la República Argentina. Nosotros tenemos algunas informaciones, nos faltan todavía elementos como para analizar y para cerrar una hipótesis de trabajo, pero ahí una de las presiones más fuertes provino del sector militar, ¿no? De eso que se conoce como el partido militar, que veían con muy malos ojos que la vicepresidencia de la nación estuviera en cabeza de Eva Duarte. En principio, por lo que significaba Eva Duarte de Perón, pero en otra cuestión no menor o ahí en paralelo es porque era una mujer. Y en la sucesión presidencial, si Juan Domingo Perón, que era un hombre de una edad que superaba el promedio en ese momento, llegaba a fallecer en el ejercicio de la presidencia, el poder o la presidencia pasaría a manos de la vicepresidenta en este caso, y ella se convertiría automáticamente en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y eso aparentemente era algo que no todos los integrantes de ese sector militar estaban en condiciones de aceptar. Se han tejido... Sí. No, otra, para intervenir un poco, Sí, disculpame. hagamos un diálogo. No, se entronca esto de el renunciamiento entre comillas con el arresto del presidente en el año, del presidente no, del coronel Perón en el año 45 y después con lo que ocurrió con respecto a Eva Perón con su cadáver, ¿no? Que después sería interesante que algo comentaras al respecto. Absolutamente. Digo, en este odio que tenía la oligarquía, Eva Perón en todo momento es consciente de ese odio que despertaba en principio el peronismo. Ella va a decirlo en numerosas oportunidades, incluso en ese cabildo abierto del justicialismo, ese 22 de agosto de 1951, que no le iban a perdonar a Perón el haber empoderado a los sectores populares, el haber creado ese movimiento, el movimiento peronista, el movimiento justicialista, de haberle dado una cantidad de derechos y una cantidad de instrumentos, herramientas a esos descamisados para disputar en esas disputas que suceden en las sociedades, ¿no? Entre los sectores del capital y del trabajo, en un pie de igualdad o por lo menos en mejores condiciones de las que tenían hasta ese momento. Entonces, Eva es consciente de que ese enfrentamiento, ese odio que generaba en los sectores de la oligarquía, en algún momento se iba a cristalizar y iba a generar algún tipo de enfrentamiento que pasara a otro plano de la contienda, ¿no? Ella no rehuía a esa posibilidad de que hubiera algún tipo de enfrentamiento, no en el plano electoral exclusivamente, sino en otros planos en los cuales los pueblos libran sus batallas y sus procesos para la conquista de derechos. Entonces, en todo ese momento, trata de generarle a esos trabajadores también esas mejores condiciones para poder enfrentar, cuando llegara el momento, para poder enfrentarse a la oligarquía, a sus enemigos de clase. Y entonces, como vos decís, cuando se produce el fallecimiento, incluso previamente, cuando toma estado público que Eva Perón padece de un cáncer muy avanzado, van a aparecer elementos de la oligarquía pintando frente a la residencia presidencial, que en ese momento no estaba en Olivos, sino en donde actualmente está la Biblioteca Nacional, viva el cáncer, ¿no? En las paredes frente a la presidencia, para que todos pudieran verlo, incluso ella. Ese mensaje luctuoso
y odioso, ¿no? De pensar que era a través de esa enfermedad como la oligarquía se podía sacar de encima a una mujer, a un personaje, a una política tan molesta para sus intereses. Y ese, como vos decís, ese odio no va a terminar ahí, sino que se va a encarnizar mucho después, cuando el cadáver que estaba en la sede de la CGT, que había sido embalsamado luego de su fallecimiento el 26 de julio de 1952, sea profanado, ¿no? Porque ese cadáver lo entendían los sectores de la oligarquía y los sectores que dan el golpe militar en 1956 como una bandera, ¿no? Como un elemento que podía aglutinar y podía ser un símbolo que llevara a los trabajadores a intentar una recuperación de ese poder que había sido usurpado por esos militares facciosos y levantiscos, ¿no? Y el cadáver va a girar en un principio por distintos regimientos y distintos domicilios particulares en la Argentina, hasta que finalmente va a ser embarcado con un nombre supuesto, un nombre falso, y se le va a dar sepultura en la ciudad de Roma, ¿no? En uno de los cementerios que hay en la ciudad de Roma, con el nombre María de Magistris, ¿no? Va a estar bajo ese nombre enterrado el cadáver de Eva Perón. Y vos sabés que mañana se cumple un nuevo aniversario, el 3 de septiembre, del momento en el cual es restituido el cadáver de Eva Perón a su esposo, al general Juan Domingo Perón, en la Quinta de Hierro, en el año 1972. El cadáver finalmente es restituido luego de que hubiera distintas acciones, ¿no? Por parte de distintos militantes y distintos grupos y agrupaciones políticas que a lo largo de ese periodo que conocemos como la resistencia peronista lleven adelante esa búsqueda y esa reivindicación por la aparición del cadáver de Eva Perón. Y dentro de poquito tiempo, también el 7 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario de el fallecimiento, del asesinato, en realidad, de dos de los líderes juveniles de la organización política Montoneros en 1970, Gustavo Ramos y Juan Manuel Abal Medina, Fernando Abal Medina, que habían sido dos de aquellos que habían a su vez realizado el secuestro del general Aramburu, y entre una de las causas que exponen, ¿no? Para el juicio popular que llevan antes de condenarlo y antes de pasarlo por las armas, va a ser el secuestro y la desaparición del cadáver de Eva Perón, y de alguna manera intentan gestionar un rescate, ¿no? de Aramburu por el cadáver de Eva Perón, algo que finalmente el régimen de la Revolución Argentina, ¿no? Esa dictadura, la anteúltima dictadura militar, la del 66 al 73, bien digo, pudiera aceptar esas condiciones. Lejos estaban de querer negociar con ese agrupamiento político denominado Montoneros. El general Aramburu finalmente va a ser ajusticiado, y una de las causas de ese ajusticiamiento va a ser ese secuestro y esa desaparición del cadáver de Eva Perón. Así que en estos periodos, por estos días, por estas fechas, ¿no? Desde fines de agosto hasta principios de septiembre, tenemos varias fechas que los peronistas y aquellos que llevamos adelante la defensa de los intereses nacionales y populares tenemos como para reivindicar y recordar y rescatar a nuestros mártires, a nuestros héroes y a nuestras heroínas, ¿no? Bueno, faltaría un detalle. Después el cadáver de Aramburu fue secuestrado y se pintaban consignas Evita por Aramburu. Volvió el cadáver de Eva Perón a la Argentina y se devolvió lo de Aramburu, sin entrar a considerar, hacer un análisis de Montonero, porque bueno, no es el objetivo de la charla de hoy, aparte sería muy largo. Fue
un acierto político, un golpe de efecto muy grande, a pesar de que ahora está medio olvidado en el tiempo, aunque no fue hace tanto, fue creo en el 74. Sí, yo no sé si está olvidado o hay una suerte de eso que se dice ahora de lo que es políticamente correcto, ¿no? Una cuestión medio de una política timorata, ¿no? Que me parece que nuestros adversarios políticos o nuestros enemigos en realidad tienen una agenda muy marcada de una defensa de sus intereses y de sus reivindicaciones y de sus ideologías, que son ideologías de odio, y eso a nosotros nos hace como un poco corrernos, ¿no?, de la escena. Y hay elementos, y tenemos condiciones de poder reivindicar todo lo que fue la lucha de nuestros compañeros y nuestras compañeras en todo ese largo proceso por llevar adelante esto de lo que decimos, ¿no? La revolución peronista, la revolución justicialista, esa idea de las tres banderas, ¿no? De la patria justa, libre y soberana, ¿no? Un anhelo que Más mayoritariamente general y mundial, la liberación nacional, ¿no? totalmente. En algún momento Bueno, la disputa era presencia. Hoy te dimos unos minutitos más, dada la importancia del tema y la complejidad. Como siempre, estuviste muy claro y ameno, sobre todo, que es muy importante para la radio. Te mandamos un gran abrazo y te esperamos el 16 de septiembre, que justo, bueno, hay un tema para hablar muy importante ese día. un tema luctuoso, pero bueno, le pondremos también el pecho. También la noche de los lápices, aparte de la Revolución Libertadora. Seguro. Esos dos temas. Muy bien. Bueno, Nos vemos en 15 días.